1 de julio de 1099. Los alrededores de Jerusalén. Los cruzados están en una situación desesperada. Calor infernal, falta de comida, superioridad numérica enemiga y enormes murallas. Un gran ejército fatimí avanza hacia la ciudad. En tales circunstancias, solo un milagro podría salvar al ejército cristiano de la destrucción. Realmente ocurrió un milagro. Exactamente 14 días después cayó la ciudad inexpugnable. ¿Pero qué pasó? Vamos a averiguarlo. ¿Qué pasó en Jerusalén? Tan pronto como supo que el ejército cruzado había marchado sobre Jerusalén, Iftikhar ad-Dawla comenzó a preparar la ciudad para un asedio. Lo primero que hizo fue expulsar a todos los cristianos para evitar una posible traición por parte de los infieles. Al mismo tiempo, el gobernante de Jerusalén ordenó que todo el ganado fuera llevado desde los pastos a la ciudad, porque en caso de un asedio de varios días, la guarnición debía recibir provisiones. Pero eso no es todo. Tras expulsar a todos los cristianos, Iftikhar ad-Dawla creó artificialmente una escasez de alimentos en las afueras de la ciudad, agravándola con la falta de agua. El gobernante de Jerusalén ordenó envenenar toda el agua de los pozos de los asentamientos, además, en el menor tiempo posible. Casi todos los árboles cercanos a Jerusalén fueron talados y transportados fuera de los muros de la ciudad para privar al enemigo de la oportunidad de construir armas de asedio. Así, el ejército de cruzados que llegó se enfrentó a muchos problemas logísticos y perdió rápidamente su espíritu de lucha. Imagínense, después de varios años de sangrientas batallas, los cristianos han logrado su anhelado objetivo, pero ya no tenían fuerzas para el empuje final. No tenían comida, ni agua, ni recursos para preparar armas de asedio. La ciudad estaba rodeada por enormes murallas de 3 metros de espesor y 15 metros de altura. Había 5 puertas grandes en Jerusalén que estaban custodiadas por altas torres. El nivel de protección de la ciudad era impresionante, pero debido a la extensión de las fortificaciones, el gobernante de Jerusalén no tenía suficientes soldados para asegurar una supervisión efectiva de todos los muros. Sin embargo, el primer asalto demostró que los cruzados no pudieron capturar la ciudad utilizando únicamente escaleras. Iftikhar ad-Dawla estaba en una posición ventajosa. Esperaba resistir hasta que llegara el ejército principal y luego contraatacar a los cruzados. ¿Qué pasó en el campamento de los cruzados? Hambre, sed y desesperación. El asalto del 13 de junio de 1099 fracasó y la derrota naval de la escuadra genovesa frente a la costa de Jefa no dejó ninguna posibilidad de un resultado positivo del asedio. Solo gracias a la rápida actuación de Raimundo de Toulouse, los caballeros cristianos lograron abrirse paso hasta Jefa y entregar provisiones y herramientas al campamento de asedio. El ejército santo todavía se encontraba deprimido. La noticia de la inminente llegada del ejército fatimí casi desmoralizó a los sitiadores. Muchos de los cruzados sintieron que Dios los había abandonado. No había señales y la lanza de Longino, que salvó a Antioquía, había perdido su antiguo significado ya después de la inmolación de Pedro Bartolomé. El 4 de julio de 1099, uno de los monjes comunicó una visión a los líderes de la primera cruzada. Por la noche se le apareció el obispo Ademar de Mantua, fallecido un año antes en Antioquía. Llamó a los soldados a hacer una procesión alrededor de los muros de Jerusalén y después ayunar y orar incansablemente. Solo si se cumplen exactamente estas condiciones, la ciudad caerá. Para ser honesto, la idea era regular. La ciudad no sucumbió al asalto, y caminar bajo los muros enemigos con cruces era lo mismo que convertirse voluntariamente en un objetivo. Pero, como aseguró Ademar de Manteuil, exactamente 9 días después de la procesión, Jerusalén se convertiría en cristiana. Una semana antes de la visión milagrosa, los líderes de la primera cruzada comenzaron a preparar fortificaciones de asedio. Gracias a las herramientas que obtuvieron de los genoveses, los cruzados pudieron construir torres de asedio. ¿Pero dónde conseguir madera? En los alrededores de la ciudad solo quedaban tocones y arbustos. La tarea de reunir recursos fue confiada a las tropas de Roberto de Flandes y Roberto de Normandía. Los caballeros tenían que recorrer decenas de kilómetros cada día para recoger, preparar y entregar madera de los bosques cercanos. En este asunto recibieron la ayuda de los cristianos.
a quienes Iftikhar ad-Dawla tuvo la amabilidad de expulsar de la ciudad. La construcción de armas de asedio fue realizada por Gastón de Beauharnais y el comerciante genovés Guglielmo Embriaco. Para preparar las armas se utilizaron casi todos los materiales más o menos adecuados: bosques, troncos de las casas cercanas e incluso tablones de los barcos genoveses supervivientes. En casi 3 semanas, los cruzados lograron construir las mejores armas de asedio para los estándares del siglo XI. En el momento del asalto final, el ejército santo tenía 2 torres de asedio sobre ruedas, un enorme ariete con punta de hierro y muchas escaleras para escalar los muros. Considerando la baja moral del ejército cristiano, los líderes de la primera cruzada decidieron, no obstante, celebrar una procesión religiosa. Una marcha así entrañaba muchos riesgos, pero los soldados la necesitaban. El 8 de julio, los cruzados se quitaron los zapatos y partieron alrededor de los muros de Jerusalén, acompañados por varias figuras cristianas prominentes: Pedro el Ermitaño, Raimundo de Agiles y Arnulfo de Choux, los mismos que encontraron la lanza de Longino en Antioquía. Durante la procesión, los musulmanes se distinguieron por su legendaria falta de precisión, así como por su conocimiento de malas palabras en todos los dialectos europeos. No salió muy bien. Los arqueros fatimíes no mataron a muchos guerreros, pero dijeron muchas cosas desagradables y vilipendiaron absolutamente todo, desde los venerables ancianos hasta los santos sacramentos de los cristianos. Después de la procesión, los líderes de la primera cruzada dieron la orden de prepararse para el asalto a Jerusalén. En el proceso de preparación participaron no solo los soldados, sino también todos los acompañantes. Algunos se dedicaban a la construcción de equipos de asedio, mientras que otros se encargaban de preparar pantallas protectoras, grandes escudos para un acceso seguro a la ciudad. Lo que cabe destacar es que, a partir del 8 de julio, todo el ejército recibió raciones reducidas, ya que una de las condiciones para la exitosa toma de la ciudad era la necesidad de observar el ayuno. Menos de una semana después, los guerreros comenzaron a quejarse de su dura suerte y a pedir más. Tras evaluar la preparación del ejército, los líderes de la primera cruzada decidieron no romper el hilo de la paciencia humana y hicieron trampa. Si se seguían exactamente los términos de la visión de Adhemar de Mantehuil, el asalto debía tener lugar el 17 de julio. Los líderes de la primera cruzada aceleraron un poco el ritmo y fijaron la fecha para el 14 de julio de 1099. Casi todo estaba listo para el empujón final. Los cruzados contaban con un sólido arsenal de armas y equipos de asedio. Casi todos los guerreros tenían un escudo, estaban hambrientos y enojados, y por lo tanto, motivados. ¿Qué más necesitas para una buena batalla? El asalto a Jerusalén comenzó al amanecer del 14 de julio. Los cruzados atacaron desde 2 lados. En el norte, Godofredo de Bouillon fue el primero en avanzar. Su ejército se convertiría en el principal activo ofensivo. Raymond tuvo que actuar en grupos pequeños pero de forma muy intensa para atraer hacia sí el mayor número posible de soldados enemigos. El asalto comenzó con bombardeos de artillería. Las pocas máquinas arrojadizas de los cruzados comenzaron a bombardear la ciudad con piedras. Entonces avanzaron las torres de asedio de Godofredo de Bouillon, que los fatimíes respondieron con fuego desde sus mangoneles. Los defensores lograron repeler la primera oleada del asalto. Esto se debió en gran medida al hecho de que las torres de asedio de Godofredo no pudieron alcanzar las murallas y terminaron en el foso. Los cruzados comenzaron a rellenar el foso, mientras desde los muros llovían sobre ellos flechas, piedras y ollas con mezcla incendiaria. Para rellenar el agujero utilizaron de todo: arena, piedras, cuerpos de compañeros muertos. En el sur, las cosas tampoco iban bien. Las tropas de Raimundo de Toulouse encontraron una feroz resistencia por parte de los fatimíes. Aunque las escaleras de asedio estaban firmemente instaladas, ninguno de los desesperados cruzados pudo poner un pie en las murallas de la ciudad. Detrás de las pantallas protectoras, los arqueros cristianos intentaron reducir el número de defensores, y algunos locos intentaron escalar las murallas por sus propios medios, sin escaleras. Los ataques intensos pero infructuosos de Raimundo de Toulouse tuvieron éxito,
y Iftikhar ad-Dawla envió reservas al sur. La batalla en las murallas de la ciudad continuó durante todo el día. Incluso después de oscurecer, los enfrentamientos locals no cesaron. Los cruzados de las murallas del norte lograron aprovechar la noche para llenar finalmente el foso delante de la torre de asedio. Los cruzados saludaron la mañana del 15 de julio con oración. Los cristianos levantaron cientos de pancartas y cantaron en voz alta salmos sagrados. Obviamente, los defensores de la ciudad se sintieron desanimados ante semejante flashmob. Tan pronto como se completaron todos los procedimientos rituales, los cruzados se apresuraron a atacar. La torre de asedio de Godofredo de Bouillán logró cruzar el foso y llegó cerca de la muralla. Por supuesto, los musulmanes no se quedaron de brazos cruzados. Los arqueros se ocuparon de los cristianos que salían de detrás de las pantallas protectoras y los guerreros que estaban bajo los muros recibieron generosamente piedras y agua hirviendo. Tan pronto como se abrió la torre de asedio, que estaba cerca de las murallas, los cruzados se lanzaron hacia adelante tratando brutalmente a los defensores. El primer caballero que pisó los muros de Jerusalén fue Ludwig de Tournai. Se desconoce su destino posterior, pero el destino de la ciudad estaba predeterminado. Tan pronto como los cristianos superaron la muralla, las defensas de la ciudad se derrumbaron tanto en el norte como en el sur. La noticia de la caída del muro norte se difundió rápidamente y los defensores de las fortificaciones del sur vacilaron. Raimundo de Toulouse, inspirado por los éxitos de sus compañeros, aumentó la presión y ocupó rápidamente su sección de las murallas y alcanzó la Torre de David, donde se había refugiado Iftikhar ad-Dawla, prácticamente sin resistencia. El gobernante de Jerusalén, al darse cuenta de que seguir resistiendo era inútil, pudo comprar un pasaje seguro para él y sus guardaespaldas a Raimundo de Toulouse a cambio de la entrega de la ciudad y su riqueza. Los cruzados permitieron al gobernante de Jerusalén, acompañado por 400 guardaespaldas, pasar por la puerta de Jaffa sin que nadie lo cuestionara. Así, Raimundo de Toulouse se convirtió legalmente en el líder de la primera cruzada, que aceptó la capitulación de la ciudad y capturó Jerusalén. Posteriormente, fue a él a quien le ofrecieron la corona del reino de Jerusalén, pero él la rechazó, aduciendo que no quería ser gobernador de la ciudad donde Jesús sufrió. Pero en realidad, la verdadera razón estaba en otra parte. Tras capturar la ciudad santa, los cristianos se encontraron en una situación difícil. Se ha logrado el objetivo principal, pero ¿qué hacer a continuación? ¿Cómo tratar con la población local que apoyó a los defensores? Los líderes de la primera cruzada ya no entendían cómo comunicarse entre sí. En el próximo vídeo, esta historia se convertirá en un terrible y sangriento desastre que involucra a los guerreros sagrados. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado todo, ponle pulgar arriba y suscríbete al canal, te lo agradeceré mucho.